¿Cuál es la diferencia entre un cargador de metal y un cargador de polímero? ¿Qué es lo que tengo que saber antes de utilizar cualquiera de estos dos cargadores? Todo esto y mucho más, quédate, porque lo mejor está por comenzar. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a otra charla de formación. Yo soy Luis, también conocido como el de las armas. El día de hoy el tema es relevante, pero no es la gran cosa, no es de sumamente importancia como los otros que hemos mencionado y los que vendrán. Vamos a hablar acerca de los dos tipos de cargadores. Hay cargadores de metal y hay cargadores de plástico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, te explico. Empecemos con los cargadores de plástico. El polímero, para los que no saben, es un material muy resistente, es un plástico que fue desarrollado en las armas en los años 80. La pistola Glock fue quien empezó a utilizar este tipo de materiales, y es que en aquel entonces no se habían visto pistolas ni menos cargadores de plástico y la gente no creía en ellos. Hoy en día el 60-70% de la policía mundial utiliza armas de polímero, de plástico. Al principio a la gente no le gustaba porque decían, pues es que es plástico, es como darme una pistola de juguete, pero hoy en día se ha demostrado que son muy resistentes y son muy buenas, muy duraderas y sobre todo que funcionan. Recuerden, las armas son una herramienta. Cuando estamos hablando en el caso de defensa personal, queremos que funcionen. Entonces, pues hoy en día los cargadores de plástico, de polímero, han ganado sumamente relevancia, han sido sumamente importantes, son muy relevantes porque funcionan y sobre todo tienen muchas ventajas sobre el metal. Ahora, el metal, en este caso, vendría siendo aluminio, que es el tipo de metal más común utilizado en este tipo de cargadores. Este tipo de cargadores, pues han sido utilizados desde toda la vida y van a seguir siendo utilizados porque a la gente les gusta. Realmente, la funcionalidad uno sobre el otro es lo mismo, no hay gran diferencia. Mucha gente dice, es que el peso, realmente el peso es muy poca la diferencia. Obviamente el metal siempre va a ser más pesado que el plástico, pero es muy ligero. A lo mejor si estuviéramos hablando de cantidades grandes, por ejemplo, si eres un policía y traes en tu cinto táctico 4 o 3 cargadores, puede ser que vaya a haber diferencia entre traer cargadores de plástico y de metal. Pero si eres un civil que trae una pistola con un cargador, o a lo mejor traes un cargador extra, es realmente irrelevante, no va a ser la gran diferencia en cuanto al peso. Por ejemplo, si trajeras en tu vehículo cargadores extendidos como los que yo traigo, y traigo un accesorio donde los une, estos son cargadores de 40, estos son cargadores para AR-15, para el rifle. Entonces a lo mejor aquí ya el peso es significativo porque estamos hablando de 80 tiros. Entonces este cargador, para los que no sepan, básicamente se pone de esta manera, empiezas a disparar y una vez que se descarga, pones el otro cargador en el rifle. Entonces aquí puede haber relevancia en cuanto al peso. Obviamente no se digan los tambores. Este es un tambor para AR-15 y estos tambores son de 60 tiros. Y el tamborcito pues trae peso. Este es un cargador igual de polímero, ¿verdad? Plástico. Aquí sí les recomiendo que utilicen este tipo de materiales porque se van a ahorrar mucho peso. Entonces, en este tipo de cantidades, cuando estamos hablando de cargadores extendidos, ¿verdad? Se recomienda 100% el polímero porque aquí sí hay diferencia de pesos. Pero bueno, vamos a seguir hablando del peso. Más que nada en el peso yo le voy a culpar a la bala. Cuando se trata de ahorrar peso, yo mejor quisiera enfocarme en la bala. ¿Qué tipo de bala vas a utilizar? Por ejemplo, estos son cargadores de AR-15. Este tipo de cargadores es un cargador estándar, la capacidad es de 30 tiros. Mucha gente piensa que estos son cargadores extendidos. No, estos son cargadores de capacidad estándar y son 30 tiros en el AR-15 o en el cuerno de chivo, en el AK-47. Hay estados, por ejemplo California, donde tienen restricciones y solamente puedes utilizar 10 tiros. Entonces los cargadores o son más chicos o les ponen unas placas adentro donde nada más te limita a su capacidad de 10 tiros. Hay otros estados como por ejemplo Colorado, donde la capacidad máxima son de 15. Pero bueno, estamos en el estado de Texas, no nos interesan otros estados. Gracias a Dios podemos tener la máxima capacidad posible. Entonces, volviendo al peso, cuando estamos hablando de peso, yo le culpo más a la bala. Por ejemplo, estos cargadores que vienen siendo de 9 milímetros,
yo me fijaría más en qué tipo de bala voy a utilizar. Si son balas de 115 granos, 124 granos, 147 granos, eso va a hacer que el cargador sea más pesado. Y mucha gente no piensa en esto, mucha gente piensa que es el cargador. Miren, les voy a platicar que este tipo de balas son las que yo utilizo en mi día a día como defensa personal. Estas son balas expansivas, les voy a dejar ahí la descripción en el video. Estas balas son de 55 granos y son sumamente ligeras. No saben la diferencia que hace traer este tipo de balas en el cargador. Por ejemplo, aquí traigo yo un cargador de una Glock 17, son 17 tiros, y este cargador, si ustedes lo pudieran sentir, parece que está vacío, pero está completamente lleno. No tengo conmigo una báscula, la tengo en casa, se la voy a traer para el siguiente video, pero tengo una báscula y quisiera, a lo mejor me hubiera gustado de haberla traído, no se me ocurrió, apenas ahorita se me está ocurriendo, para pesarles y que vean ustedes la diferencia. Entonces, cuando se trata del peso, es más que nada la bala, el cargador, en estas cantidades va a ser irrelevante, muy poca la diferencia. Entonces, hay otros factores mucho más importantes, como por ejemplo el costo. ¿Cuál es la diferencia del costo entre plástico y el metal? Ahí sí va a haber bastante diferencia. Por ejemplo, este tipo de cargadores, Glock los vende en $30. Este tipo de cargadores, Sig Sauer, los venden $50. Entonces estamos hablando de $20 de diferencia sobre uno y el otro. Es bastante, la verdad. Cuando se trata de un solo cargador, digamos que ustedes necesitan 2 o 3 cargadores, entonces estamos hablando ya de $40 o hasta $60 de diferencia. Entonces, peso, hay una diferencia, pero como les digo, no es relevante realmente en los cargadores, es más que nada en las balas. Precio, es mucha la diferencia sobre uno y el otro. Ahora vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de el material en sí, qué es la diferencia entre uno y el otro. Bueno, yo me voy a ir con el tipo de arma. ¿Qué tipo de arma utilizas? En este caso, por ejemplo, yo traigo una Glock 17, déjenme nada más descargo. Perfecto. Este es el arma que yo utilizo en el trabajo. Y esta arma es de polímero, es de plástico, ¿verdad? Lo que viene siendo el cuadro. Lo más importante en este tipo de armas a la hora de escoger el cargador, esto que ven aquí de esto rojo es una extensión. Básicamente me da 5 tiros más. Hagan de cuenta que es esto. Y es simplemente 5 tiros más de capacidad que me dan el cargador. Es una extensión. Entonces, aquí lo importante vendría siendo el material del botón. Lo que viene siendo este botón de aquí. Para poder liberar el cargador, tiene que ser hecho del mismo material del cargador. Entonces, en este caso tenemos un botón de plástico con un cargador de plástico. Esta va a ser una muy buena combinación porque la fricción que se crea entre estos dos materiales, plástico con plástico, va a funcionar de una manera excelente. Cuando tenemos armas de metal, por ejemplo una pistola Sig Sauer, el botón por lo regular va a ser de metal. A lo mejor no va a ser de aluminio, va a ser de otro tipo de metal, pero sigue siendo metal. Entonces, lo que no queremos aquí es tener la combinación de un botón de plástico con un cargador de metal. ¿Por qué? Porque lo que va a crear es un cierto tipo de fricción que no va a ser compatible, por así decirlo, y no va a trabajar de una buena manera, una manera a gusto. Por ejemplo, en los rifles AR-15 es irrelevante, cualquiera de los dos va a funcionar de una manera buena. Ahí sí pueden escoger uno sobre el otro. Y como les comentaba, realmente si ustedes van a utilizar entrenamientos, si ustedes van a estar haciendo entrenamientos rigurosos donde van a estar liberando estos cargadores y aventándolos y se les van a estar cayendo, cualquiera de los dos les debe de funcionar. Usen más que nada cargadores de buena marca, buena calidad, pero el tipo, el material, en este caso, al que a ustedes les guste más. Lo que a ustedes se vea mejor en su arma, esa será la mejor opción. Ahora, quiero hablar de un último punto. Este punto es bien importante. Son dos. Vamos a hablar de 2 puntos, perdón. Número 1, la gente me pregunta, oye Luis, ¿sería bueno dejar que estos cargadores, si los dejo ya listos, si los dejo ya cargados de balas y los guardo, va a afectar a lo que viene siendo el resorte por dentro? Entonces, por ejemplo, en este caso, este cargador yo creo que tiene en mi pistola, bueno, yo los estoy ciclando constantemente, me refiero a que los disparo y vuelvo a poner balas nuevas. Lo recomendable es hacerlo cada 6 meses, de 6 meses a 1 año, es cuando debemos de ciclar realmente las armas que hay en nuestro cargador. Y esto es porque se va a acumular tierra, polvo, incluso la humedad del cuerpo, puede sudar, entonces es lo que queremos evitar.
Entonces, si yo dejo este cargador ya listo, si está completamente lleno, si está cargado, si yo lo dejo de esa manera 1 año, 2, 3, 4 años, ¿ustedes creen que realmente el resorte vaya a perder fuerza? Pónganmelo en los comentarios. La respuesta es no, no va a crear ningún tipo no se va a perder la fuerza. Lo único que va a perder fuerza dentro de este resorte que hay adentro es el estar utilizando el cargador y disparándolo, ¿verdad? Entonces cuando el resorte que hay dentro, cuando se contrae y luego se expande, se contrae, se expande, eso es lo que va a hacer que pierda su fuerza. Pero si yo dejo, por ejemplo, este tambor, ¿verdad? Como pueden ver, está cargado. Si yo este tambor lo dejo 2, 3, 4 años de esta manera sin dispararse, no va a perder tensión. Eso es un mito, eso es un tabú que se cree que porque como el resorte está compreso, está haciendo mucha presión y por ende va a perder fuerza. No es así. Ese no es la función de los resortes. Entonces pueden dejar sus cargadores listos. Yo les recomiendo que los dejen listos, sobre todo cuando se tratan de temas de defensa. De esta manera, si necesitan utilizar su arma, pues, o recargar el arma, pues ya están básicamente sus cargadores listos. Entonces eso es un tema tabú. Pero como les digo, ustedes pueden comprar un cargador, déjenlos listos, y cuando sea necesario, pues ya van a poder ser utilizados. Y si son de buena calidad, en este caso yo siempre recomiendo marcas originales, no debe de perder ningún tipo de resistencia en el resorte. Por último, lo que quiero hablar es, depende de dónde usted viva, es el cargador, el tipo de cargador que yo le voy a recomendar. Por ejemplo, volviendo al tema sobre el polímero y el metal. Yo vivo en una región de Texas donde es desierto, donde es mucha sequía, donde no hay realmente humedad, nosotros casi no tenemos lluvia. Entonces, si usted vive, por ejemplo, en este tipo de regiones, en Arizona, en Nuevo México, donde son estados muy secos, no hay ningún problema en ninguno de estos dos cargadores. Realmente el que a usted le guste más, pruebe los dos, al que le guste la pistola también, realmente es con el que yo le voy a recomendar. Pero si usted viviera, por ejemplo, en un estado muy húmedo, en Florida, en Luisiana, yo no le recomendaría utilizar cargadores de metal. Y es porque recuerden que la humedad es el peor enemigo para el metal. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, los cargadores se van a empezar a oxidar, se van a empezar a llenar de sarro. Y estos son muy difíciles de mantener en esos estados húmedos. Entonces, si usted vive en un estado donde hay muchísima humedad, donde está cerca de la playa, mejor utilice cargadores de plástico. Le van a durar más y, como les digo, son más baratos. La resistencia es la misma, pero a mí en lo particular me gusta más el polímero en general. Yo trato de agarrar polímero porque la mayoría de mis armas cortas pues, son hechas de polímero. Entonces, es ahí donde hay la gran diferencia de cómo escoger uno sobre el otro. Hacemos una recapitulación. El peso es un factor, el precio es otro factor, el estado ambiental donde vivimos es otro factor y por último podemos dejar los cargadores listos y llenos para en caso de que sean necesarios, metemos y vámonos a la acción. Entonces eso es por el video de hoy, mis amigos. Y bueno, no se olviden en suscribirse, en activar la campanita, en comentar, en darle like y nos vemos pronto. Hasta luego.